quiero decirles que el capítulo 17 ronda en 3 escenarios de muerte. O sea, el capítulo 17 nos presenta a Elías, el profeta. Él aparece en el verso 1 declarando que no iba a haber lluvia si no fuera por su palabra. Pero todo el capítulo 17 se desarrolla en un entorno de muerte. El profeta tiene que pelear en contra de la muerte. El profeta tiene que enfrentar la muerte en varias formas. Diga conmigo 3 escenas. La primera es la del arroyo de Querit, que es donde con los hermanos de jueves aprendimos que cuando viene la hambruna, la sequía, Dios le dice a su profeta: vete a Querit. Ahí sustentó Dios a Elías por medio de cuervos que llevaban comida, y él bebía agua del arroyo. Entonces, esa escena nos presenta una condición de muerte, porque llega un momento donde la sequía está en todos los lugares, menos donde está el profeta Elías. Y eso nos muestra la condición de Dios, de que si nosotros enfrentamos tiempos de sequía, Él también está dispuesto a que, aunque haya una sequía general, Él nos sustentará en medio de esa falta de lluvia. Quiero decirles que la sequía y la falta de lluvia del capítulo 17 tiene que ver con 2 sequías. Primero, que no va a llover, no va a caer agua del cielo. Pero lo otro es que no va a haber palabra de Dios hasta que Elías, el profeta, se presente en el capítulo 18 ante el rey Acab. Entonces, cuando las sequías vienen a tu vida, se juntan los 2 escenarios: la escasez y la ausencia de una palabra en la que yo pueda sustentarme, en la que yo pueda detenerme. La crisis la entreteje y la ausencia de la palabra de Dios. Pero esa ausencia muchas veces es provocada por nosotros mismos, porque nos separamos, nos ausentamos, y otras ocasiones, al apartarnos de nuestra lectura y de lo que Dios quiere para nuestra vida, cerramos nuestros corazones a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, la sequía bíblicamente implica una ausencia de lluvia, una sequía en mi vida, pero también una ausencia de palabra. El capítulo 17, verso número 6 y 7 nos habla de que el arroyo se secó. Inmediatamente cuando el arroyo se secó, Dios le da una orden a Elías y le dice: vas a ir donde la viuda, a donde una viuda que te va a sustentar, te va a dar de comer. Y ahí se da la segunda escena. La primera escena es el arroyo. La primera escena es el arroyo. La segunda escena es la casa de la viuda. ¿Y qué pasó con lo que Dios hizo en la casa de la viuda? ¿Se acuerdan que ella solo tenía un poco de aceite y un poco de harina? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué palabra Dios le dio por medio de Elías a la viuda? Le dice que el aceite y la harina no escaseará. Amén. En todo el país puede haber hambre. En todo Israel puede haber necesidad. En todo Israel puede hacer que no caiga ni una gota de agua. Pero a ti, que eres mi hijo, no te va a faltar lo necesario para sostenerte, porque yo estoy contigo. Entonces ahí se da la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir que no escaseará? Que no va. ¿Se acuerda que uno cuando tiene hambre cuando uno cacerolea, anda raspando la cacerola, lo que ha quedado? Entonces no vas a cacerolear, porque vas a meter la mano y el aceite siempre va a estar y la harina siempre va a estar, porque Dios es tu sustentador. Ahora,
qué increíble nuestro Dios, que en medio de la sequía sustenta al profeta Elías, a la viuda y al hijo de la viuda. La multiplicación se dio en esa casa, de tal manera que en la vasija no faltaba el aceite y tampoco en la tinaja faltaba la harina, porque Dios tenía el propósito directo de sustentar a su profeta, a la viuda y al hijo de la viuda. La Biblia dice que esta crisis de sequía duró 3 años y medio. Eso dice el texto, a 3 años, el Nuevo Testamento dice 3 años y medio. Pero ¿te imaginas tú que en todo el país no había agua? Y solamente, y no había comida, porque al no llover no había agricultura y no había cosecha. Pero solo en la casa de la viuda había comida, hermanos. ¿No es lindo nuestro Dios que nos sustenta en medio de nuestras crisis? Claro que sí. Pero vea, esa es la segunda escena. La escena segunda termina de una forma maravillosa, porque el verso 16 nos habla del cumplimiento de la palabra profética. El verso 16 dice que se cumplió lo que el profeta había dicho, que Dios había manifestado con respecto a la crisis. Vea el 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo tengo marcado aquí, le he puesto cumplimiento de la palabra profética. Ese verso sella posiblemente 2 años, no sé, 2 años y medio, posiblemente casi los 3 años de sequía en Israel. Por todo ese periodo de tiempo, la viuda sacaba aceite y sacaba harina y no faltaba la comida en casa. Pero de repente, diga conmigo, de repente, entramos al tercer escenario de muerte. Pelear con el hambre es una cosa, pero pelear con la muerte es algo bien difícil. ¿Por qué? Esa transición es la que nos cuesta entenderla. Entonces, yo quiero que usted comprenda que entre el 16 y el 17 hay un cambio. Y ese cambio es el que nosotros no soportamos, porque se nos hace incomprensible que el Dios que nos ama, que nos cuida, de repente permite cosas que no podemos entender. ¿Cómo es posible que estando todo perfecto, habiendo comida en la casa, la única casa en Israel, en la zona de Sarepta, en donde había comida, y en la zona de Israel que no había nada? Pero ahí viene la muerte. Y la muerte se presenta de muchas maneras. Se presenta como enfermedad, se presenta como a veces enfrentar una cirugía. A veces, ¿cuánta gente le ha dicho a sus hijos: hijos, me voy a someterme a una cirugía? Y tal vez la cirugía no es invasiva, pero dicen: mire, voy a dejar las cosas arregladas porque no sé si voy a sobrevivir. Antes la gente moría muchas veces de cosas muy sencillas, de la vesícula. Pues hoy la medicina ha avanzado, pero mucha gente antes de ir a una operación, más cuando es de cáncer, no, voy a arreglar las cosas porque no sé si voy a poder sobrevivir. Del escenario de bendición del 16, Dios nos introduce al escenario de muerte del 17. ¿Por qué? Porque 2 años no faltó la comida y la hambruna no llegó a mi casa, pero ahora la muerte se viste de enfermedad. ¿Y cómo respondo a una situación cuando de repente mi madre está enferma, mi padre está enfermo, yo tengo una enfermedad? ¿Cuántas personas en la iglesia
están padeciendo de cáncer, están luchando con el cáncer y eso se vuelve como algo persistente. Cuando la muerte se viste de enfermedad es duro, porque uno quisiera que pasara el tiempo y que ya todo se terminara. Pero ¿cuál es el problema? La muerte desfila muchas veces lentamente y baila alrededor de nosotros. Porque así es la muerte. La muerte danza, la muerte se mueve. Vivimos en la muerte. Y eso es lo que dice el verso 17. Mire lo que dice: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Que Dios me dio de comer 2 años, que estoy bien pollón, que estoy, ¿verdad? Agarrando peso, que me siento bien y me veo bien. Hoy en la tarde me alegró mucho ver a un hermano. Él no se fijó que yo lo vi, pero él ha estado enfrentando el cáncer y ya no lo vi igual. Estaba bien delgado y lo voy viendo así, ¿verdad? en el centro, y lo vi ya, ¿verdad? Un poco repuesto. Yo digo, ¿quién diría que este hombre hace 6 meses estaba al borde de morir? Después de estas cosas. Es que siempre la enfermedad, la crisis viene después del tiempo de bendición. Y como cristianos tenemos que darnos cuenta que nuestra vida siempre va a rondar entre bendición y prueba. Esa es una realidad de la vida cristiana. El problema es que los cristianos no queremos comprenderla. Nos molesta enfermarnos, nos molesta que nos pase algo malo, chocamos el carro, alguna situación, como que quisiéramos que Dios estuviera solo protegiéndonos y que en mi casa nunca pasara nada malo. Pero perdóneme, las cosas de Dios no son así, porque siempre se da eso. El 17 dice: después de estas cosas. ¿Después de qué? De que estuve en bendición, después de la fiesta. Es que, pastor, si estábamos alegres terminando el año y comenzando y con esperanza, y mire cómo nos recibe el año. Mire lo que dice esa parte del verso 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Punto y coma. Se enfermó el niño. No nos dice cuánto tiempo estuvo enfermo. No nos dice cuánto tiempo padeció. No nos dice si estuvo mucho tiempo la viuda queriéndole sustentar. Pero escúcheme, para la viuda su hijo era su esperanza. La viuda había puesto en su hijo todo, porque él la iba a mantener. Las viudas estaban condenadas a ser pordioseras, y si no tenían un hijo estaban condenadas a morir, porque el hijo era su seguro social, el hijo era su AFP, el hijo era su futuro. Y yo hago una pregunta: en tu vida no hay una persona en la cual has depositado todo el amor, toda la confianza, y vos decís, si esta persona falta en mi vida, yo no sé qué haría? Eso es lo que le pasó a ella. Lo que ella más amaba, a su hijo, se enferma. Lo que ella más adoraba en su vida enfrenta enfermedad. Y usted se pregunta, a mí también me ha pasado eso, por situaciones de salud, porque tal vez sus padres o sus hermanos están padeciendo algo, pero el problema es cuando tú amas a esa persona. El problema es cuando tú tienes todo el amor por esa persona. Esos tiempos de enfermedad a veces son largos, a veces son cortos. Pero la verdad no sabemos cómo es que Dios mueve eso, porque Dios es el que tiene en sus manos la vida y la muerte de cada uno de nosotros. No sabemos. Pero o sea, ¿qué pasa cuando tú pones el corazón en una persona? ¿Qué pasa cuando tú dices, no, es que yo sin esta persona no sé qué pasaría conmigo? Eso es lo que le pasó a ella. Dios
se está metiendo con lo que ella más ama. Y el punto y coma separa el tiempo de la enfermedad con el tiempo más duro. ¿Cuál es el tiempo más duro? Mire lo que dice el 17 al final. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Muchos eruditos dicen, porque el hebreo es un idioma difícil, que lo que pasó con esta persona, este joven, es que solo se había desmayado, pero en los versículos que continúan se afirma por parte del profeta y por parte de la mujer, de su mamá, que estaba muerto. Tanto el versículo 18 dice, y para hacer morir a mi hijo. O sea, hay una aclaratoria del texto en hebreo diciendo que cuando dice que se fue el aliento, quiere decir que murió. Los hebreos no son como nosotros, que dividen cuerpo, alma, espíritu. Eso no. En el mundo hebreo todo está junto con la carne. En la carne está todo. Y la carne no puede estar separada del espíritu y del alma. Tiene que estar siempre unida. Cuando dice que se le fue, y mire cómo no quedó en él aliento. ¿Qué pasa cuando Dios se mete con esa persona? Cuando Dios se mete con lo que más amamos y va muriendo y se va marchitando. Quizás con tu matrimonio, quizás ese hombre fue lo más excelente que tú tuviste en tu vida y tú dijiste, es que alguien me decía estos últimos meses, me decía, pastor, es que mi esposo era otra cosa. Él me trataba bien, era delicado, era una persona atenta. Claro, ha tomado decisiones equivocadas y se ha convertido en otra persona, en una persona sin sentimientos, maltratadora, indiferente. Y lo que le duele a ella es que para él, ella como que ya no existe. Se acabó el amor. Se murió la persona, se murió la relación, se murió el negocio, se murió lo que amamos. Entonces viene algo increíble. Y esto, por eso es el título del mensaje: no se enoje con Dios. ¿Por qué? Porque nos resentimos con Dios. Porque se mete con lo que amamos, se mete con nuestro hijo, se mete con nuestra hija. Y uno dice, ¿y por qué tratas Dios con mis hijos? Si ellos que tienen algo que ver. Es que el problema tuyo y lo que no comprendes es una cosa: Dios tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad para tocar cualquier área de nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser humildes, porque cuando nosotros nos enojamos es consecuencia del orgullo. Una persona resentida con Dios quiere decir que tiene un corazón orgulloso y que no soporta que el Dios Todopoderoso toque aquella cosa o aquella persona en donde usted ha depositado todo su amor. Que se meta con cualquier cosa, que se meta con el dinero, que se meta con mi casa, que se meta con mi carro, pero no con este hijo, pero no con esta hija, pero no con esta pareja, pero no con este padre o con esta madre. Es orgullo. ¿Qué refleja la crisis? La crisis refleja que el corazón de la viuda tenía rencor. Vea lo que ella dice. Mira los tres elementos que configuran un corazón resentido. Primero, mire lo que dice el verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Primero, el que se enoja le echa la culpa a cualquier persona. El culpable es que vos no cuidaste, es que vos no te tomaste esto, es que vos no cuidaste la niña. Yo recuerdo una noche que nos tocó pasar en el hospital
Y la niña pequeñita corrió, y yo no sé cómo que corrió en la oficina, pero la niña se rompió el labio. Y entonces, lo primero, mi esposa rió en crisis. Mira lo que hiciste, que yo no tenía la culpa, tú tenés la culpa. ¿Por qué? Porque el orgulloso no quiere abrir su corazón. Él se forma una cobertura de orgullo que no le permite decir: ¿qué debo yo? ¿En qué te he fallado, Señor? Sino que tú eres culpable. Nunca tenés vos la culpa. Siempre hay otra persona que tiene la culpa. Tus hermanos, tus parientes, cualquiera menos tú. Pero esos son argumentos, porque la viuda lo que está diciendo: ¿qué tienes conmigo? Mira, Elías, ¿para qué viniste a mi casa a traerme la muerte? No hubieras venido mejor. Te hubieras quedado allá en el arroyo de Querid muriéndote de sed. ¿Para qué te di entrada a la casa? Mejor te hubieras quedado lejos. Siempre hay un culpable. Mientras usted está echando la culpa a la gente, incluso hay personas victimistas que dicen: sí, quizás yo no hice lo correcto. Es que mira, mientras estés extendiendo el dedo, no va a pasar nada en tu vida. A nosotros, mi esposa, tuvimos que ir al hospital San Pedro. Todos los doctores, gracias a Dios de la iglesia, nos ayudaron. La niña quedó bien. Pero a todo esto, en lo que ella se le estaba haciendo los puntitos, yo agradezco al doctor Mit Javila, que es un gran cirujano pediatra en Usulután, que le hizo cavar los puntitos a la Miranda. Pero esos puntitos, lo que a mí me recuerda, tal vez ella no se va a acordar, pero yo sí me voy a acordar, que Dios a veces toca lo que amamos para que nosotros nos pongamos verdaderamente a cuentas con Dios. Sus cicatrices me recuerdan que yo dejé a mi esposa y a Miranda en el hospital, y yo me tuve, porque no despertaba. Todos los anestesiólogos dijeron, bueno, no recuerdo la diferencia entre anestesista y anestesiólogo, uno es médico y el otro es licenciado, pero lo que sucede es que dijeron: ya va a despertar. No despertó toda la noche. Sí, mira, cuando la tenía en sus brazos, se cayó, se desvaneció. Yo sentí que se estaba muriendo y no despertaba. Pero a todo esto, yo en el carro con la Belén, y yo: Señor, ¿cómo? ¿Qué querés? No, es que Dios no trabaja con eso, que vos tenés la culpa. Hay que abrir el corazón y oír a Dios y preguntarle. ¿Por qué razón? Porque la viuda estaba tan frustrada que le dice: vos tenés la culpa. Pero no solamente eso, mire la otra rasgo de un corazón resentido. Primero acusa a medio mundo, pero otra cosa es: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Quizás estoy pagando algo que hice chiquitita. Tal vez estoy pagando algo que hice hace 20, 30 años. Quizás cometí un error. Quizás fui muy rebelde, pastor. Fíjate que ¿cuánta gente dice: a saber que estoy pagando? Dicen, a saber que estoy, porque están con un cáncer y se van hasta allá, hasta 20 años atrás. No, es que las cuentas con Dios son hoy. No son 20 años atrás. De 20 años atrás ya te las perdonó el Señor. La pregunta es: ¿qué cosas? ¿En qué te estás resguardando? ¿Te estás resguardando en echarle la culpa a alguien? ¿Te estás resguardando en que te haces la víctima y decís: ay, Dios me está cobrando porque yo fui una persona desordenada, porque yo fui una persona que no hice bien las cosas? Mira, deja de estarte echando la culpa. Así no funcionan las cosas. El tercer rasgo de una persona resentida con Dios: para hacer morir a mi hijo. Esto es mío.
no me quites a mi hijo, no me quites a mi hija, no me quites este negocio. Y luchamos por detener aquellas cosas que creemos que nos pertenecen. Nada nos pertenece, ni el dinero, ni las posesiones, ni la ropa, ni los hijos. Todo Dios nos lo ha concedido para que lo administremos. Pero hermano, ¿qué nos hace ser dueños de las personas o de las cosas? Ay, mi papá, no me lo quites. Ay, mire, tranquilo. No es suyo, es de Dios. Es de Dios. Su trabajo, su dinero. Mi hijo, dice ella. Pero yo noto algo en el verso número 19 que es interesante, porque el texto describe la característica del resentido. Además de que culpa a medio mundo, cree que Dios le está cobrando facturas de 30 años atrás, cree que Dios lo está castigando por lo que está pasando. Mira el 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. ¿Por qué le dijo dame acá tu hijo? Porque el niño se le murió en los brazos a ella y ella lo tenía detenido. ¿Cuánta gente aquí no suelta? Y Dios les dice: yo quiero que me entregues lo que más amas. Yo quiero que me entregues tu orgullo. Yo quiero que me entregues tu hijo. Yo quiero que me entregues tu papá. Yo quiero que me entregues tu mamá. Yo quiero que me entregues. ¿Por qué? Porque vea nuevamente, él le dijo, dame acá tu hijo. Sí que no es tuyo. Mira, no te digo yo que la niña quedó en los brazos de Cintia y desmayó, así con la anestesia, ¿verdad? Metida. Yo sentí que se iba a morir y no despertaba. Y por un momento yo dije, no se va a saber qué pasará. Era alérgica. Pero esa alergia yo ya me la puedo. Esa alergia yo ya me la puedo. Eso es Dios tratando con mi orgullo. Porque le echamos la culpa a Él de lo que nos pasa. Porque le echamos la culpa a Él de lo que está pasando. Es que, hermano, oiga bien, ponga atención. Basta con una cosa tan pequeña como que perdiste el trabajo, como para decir: Dios se olvidó de mí, Dios me dejó abandonado, Dios no me oye, Dios no escucha mi clamor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Él tuvo que venir, el profeta, y quitarle el niño de los brazos. Vea lo que dice el 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, o sea, lo tenía quieto aquí. Deja ir, soltá. No seas aprensivo, no seas aprensiva. No creas que vos sos la única o el único que está padeciendo eso. Lo que Dios quiere es que en lugar de estar peleando, le entreguemos a Él la bendición. Usted no es el dueño, ni usted es la dueña. A Él le pertenece. Y si usted quiere hacer algo bueno hoy, lo que tiene que hacer en la oración es decir: Señor, te entrego. Ya no voy a pelear. ¿Por qué? Porque no tiene sentido resentirme, no tiene sentido pelear. Lo que sí tiene sentido es esto. La mujer le reclamó al profeta. Pero acordate de algo. Acordate de esto. ¿No fue Dios el que mandó al profeta Elías a la casa de la viuda? Hermanos, ¿ven? 1, 2. ¿Para qué lo mandó Dios al profeta Elías? ¿Para que les diera de comer? ¿A quién? Por 2 años y medio no te ha faltado la comida. Dios te ha sustentado, Dios te ha bendecido. Todos los días esa mujer veía un milagro. Todos los días esa mujer veía un milagro. Pero ¿cuál era el problema de la mujer?
El problema de la mujer es que era incrédula. Hay mucha gente que tiene años de estar aquí viendo milagros, pero ¿sabe cuál es la verdad de su corazón? Que usted no cree en el poder y la misericordia y en el poder de sanidad que Dios tiene. Por eso está resentido, porque el problema lo que provocó es que usted saque lo que verdaderamente tiene en su corazón. ¿Y qué es lo que tiene en su corazón? Que usted es una persona mal agradecida. Por 5, 10 años Dios te ha sostenido, te ha protegido, te ha bendecido. Entonces quiere decir que no te va a dejar abandonado. Él no te mandó al profeta para que te muras. Él te mandó al profeta para que aprendas a confiar solamente en Dios, solamente en Él. Deja de amar a tus hijos, deja de amar tus cosas, tu trabajo, tu prestigio, tu dignidad. Es que yo soy el licenciado, yo soy el doctor, yo soy el ingeniero. A Dios no le importa tu título. Entendé una sola cosa: has convertido la bendición en un ídolo. Y aquí ante los ojos de Dios no pueden haber ídolos. Porque una persona que verdaderamente tiene su corazón directo con Dios sabe que ama a Dios más que a sus hijos, ama a Dios más que a sus padres, ama a Dios más que a su esposo, ama a Dios más que a su esposa, porque Dios es la fuente de todas las bendiciones, del amor, la fidelidad, la misericordia. Él es lo único que tenés que aprender a amar para aprender a amar a los demás. Si no amas a Dios, no vas a aprender a amar ni a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu esposo, ni a tu papá. Aquí hay mucha gente que dice: es que yo amo a mi papá. Mentira, si vos, ni vos te querés solo. ¿Por qué? Porque cuando estás ante una crisis, me voy a ir de la iglesia, ya no voy a ir al culto. ¿Cómo que Dios tiene la culpa? Es que el problema es que tu corazón no es fiel con Dios. Y Dios permitió que el profeta llegara a esa casa para que la viuda sacara lo que tenía dentro. ¿Y qué tenía dentro? Incredulidad. Ella no creía en el Dios de Elías. Si ha venido la crisis a tu vida, en tu trabajo, con tus hijos, mira, seamos honestos. Detrás de todo hay algo en ti que no terminas de creer en Dios 100%, que no terminas de amar a Dios 100%, que dentro de tu corazón no crees en el poder de Dios. Seamos honestos, no tenemos que andar inventando. En el fondo de tu corazón no existe fe. Esta mujer no la tenía. Si te ha dado de comer 2 años y medio, has visto milagros todos los días, vos crees que te va a dejar morir. Pero eso se le olvidó a ella. Solo recordó sus pecados y recordó que echarle la culpa al profeta. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Al final de cuentas entregó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, no nos apropiemos de nada. No nos apropiemos de nuestras bendiciones. No creamos que íbamos a pasar en el mismo trabajo 20 años. No creamos que la gente siempre va a estar para nosotros toda la vida. Va a llegar un momento donde cualquier persona que nos rodea puede pasar a otro lugar, puede sanar, puede irse. No somos dueños de la vida. El dueño de la vida es Dios. Y cuando yo dejo a Dios ser Dios en mi vida, es cuando yo puedo decir que yo ya confío en Él. Cuando yo puedo entregarle a Isaac lo que yo más amo. Cuando yo puedo entregarle lo que más amo, mi hija, mi hijo. Porque yo sé que eso no me mueve. Porque mi corazón le pertenece solamente a Dios. No me mueve. Sí hay rencor, sí hay un duro que nos duele porque nos hospitalizaron, porque nos enfermamos, sí.
Pero superemos eso. Y mire, el profeta se lleva al niño a su aposento. Esto nos muestra que el texto bíblico lo que quiere revelar es que el profeta vivía separado de la mujer. O sea, no tenían ninguna relación, sino que ella vivía abajo con su niño y el profeta arriba. Entonces, mira lo que dice el verso 19. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y lo puso. Y aquí viene la oración de Elías. La oración de Elías representa lo último que queda en nosotros, lo último que hay en el corazón, que a veces no está ubicado bien con Dios. Esa lucha interna que sí, pastor, yo entiendo lo que me está diciendo, pero no, yo no quiero pasar por esto. Lo interesante es lo siguiente. Mira lo que dice el verso 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Sabes qué le está diciendo en hebreo? Ahí lo propone como una pregunta, pero lo que está diciendo es: mira, esta viuda, Señor, ya estaba sin marido, estaba con una gran pobreza. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando le encontró a Elías? Recogiendo leños para dejarse morir. Y todavía le vas a quitar su hijo a esta mujer. Todavía cuando nosotros oramos así, todavía no hemos llegado. Mira, Señor, cómo me castigas. Mira, Señor, cómo estoy aguantando hambre. No funciona. Ni decirle: mira, a saber qué pecado me estás cobrando. Ni echarle la culpa a nadie. Ni decirle a Dios, pasar como aquel, el gran dolor, ¿verdad? Sufrido. No, mira, Señor, estoy bien fregado, estoy bien así. No funciona. No funciona así. ¿Cómo funciona? Mira el 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. O sea, insistió, orando. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Ahí ya vamos entrando. Ya vamos reconociendo que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte, y que es la fuente de toda bendición que existe. Cuando ya llegamos ante Dios y comenzamos a tener contacto con Él, porque usted estaba resentido y no quería venir a la iglesia, ya no quería venir al culto. Si querés salir de eso, tenés que tener contacto con Dios, porque la vida tiene que tocar la muerte. Y si tu mente no está bien, te falta venir más a adorar a Dios. Y si está pasando una crisis, ponele un nivel más a un culto. Y si está pasando por una situación difícil, seguí que el profeta representa el poder de Dios tocando al niño muerto. Yo no sé qué área de tu vida está muerta. Yo no sé qué área de tu vida no querés entregar. Pero algo te voy a decir: si expones esa área a la alabanza, a la predicación, si comenzás a perseverar y comenzás a exponerte a la presencia de Dios, Dios va a hacer algo en esa área muerta. Porque es la única forma. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo que está muerto es nuestro pensamiento. Porque tenemos una mentalidad tan carnal que nos sentimos que no somos dignos y decimos: no, ¿y por qué me está pasando eso? Te falta venir más a la iglesia. ¿Y por qué me estás castigando? Te falta venir más a adorar a Dios. Tenés poquita palabra. Te falta leer la Biblia todos los días. Te falta humillarte. Porque no es hasta que le entregamos nuestro niño muerto, hasta que le entregamos nuestra área muerta, hasta que le entregamos nuestros sentimientos a Dios y Dios toca esa parte muerta, que Él le da vida a aquellas esperanzas que habían sido perdidas. No pierda la esperanza, pero la esperanza, hermano, se gana tocando la presencia de Dios, viniendo a su culto el viernes, viniendo a su culto el domingo, adorándolo, ayunando en la presencia de Dios, buscando su rostro, y usted va a ver un milagro de parte de Dios. Siempre y cuando se humille y reconozca que Dios tiene el poder
para quitar y dar vida. Porque Dios te dio lo que vos tenés, no es tuyo, es de Dios. Soltalo. No te pertenece a ti, no es tuyo. Dáselo al Señor. ¿Qué aprendí yo esa noche? Que lo que se estaba muriendo era mi matrimonio. Pero ser humildes y reconocer que esas cosas nos pasan para que entendamos la voluntad de Dios. Nunca más volvimos a pelear así, porque nos humillamos. Nos humillamos. A mí me ha costado cambiar, porque cada vez que Dios me ha llevado a un nivel más alto, ha sido a costa de una muerte, de una área de mi corazón de orgullo y soberbia. Y todavía me falta morir más, porque todavía tengo demasiada soberbia en mi corazón y lo reconozco. Pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto, porque yo reconozco, hermano, que cuando le entregamos a Dios toda la potestad de hacer Él con nuestra vida lo que Él quiera, es ahí que hemos reconocido que Él es el verdadero Dios de nuestra vida. Y comienzan a venir las bendiciones, la sanidad, la restauración. Y mire lo que dice, como insistió y perseveró en oración Elías. 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Este es el primer milagro de revivificación que hay en la Biblia. El primero, el más poderoso. Nunca nadie había vuelto a traer la vida a alguien. ¿Y sabes por qué Dios lo deja así? Para que entendamos que mientras nosotros no le entregamos a Dios aquello que no le queremos entregar, no hemos verdaderamente conocido el poder de la vida de Dios. No hemos conocido el poder que Dios tiene. Jehová oyó la voz de Elías. Y ahora vea el 23 y 24 y cerramos. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tú y tu hijo vive. Pero mire lo que revela el 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco. No conocía. 2 años viendo milagros, 2 años viendo que Dios les proveía comida, 2 años viendo que el profeta tenía poder. ¿Cuánta gente hay así en las iglesias? 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, pero no creen en Dios. No están humillados ante Él. Y ahí ella reconoce que no tiene que aferrarse a la bendición de Dios, sino que aferrarse al Dios que da la bendición. Ahí está el corazón, mire. Aférrese al Dios que da la bendición. Mire lo que dice el 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco, hasta ahora, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Se convirtió la mujer. No creía en Dios. Y así vemos muchos aquí, viendo que Dios nos ha bendecido, nos ha dado trabajo, nos da comida, nos viste, nos ha dado hijos preciosos. Pero en el fondo, vos no tenés fe en Dios, no la tenés. Hasta que entramos en una crisis, la crisis Dios la usa para poder encontrar en nosotros la verdadera fe. Si en esta noche estás pasando por un proceso así, humillémonos ante Dios, porque solo Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.